3.3. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino, tiene que ser algo muy especial, que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, en la primera barricada de este año y de este programa estamos con un queridísimo amigo. No se puede ocultar nuestra amistad, tampoco va a interferir que hagamos una barricada como debe ser. Él no necesita presentación, es Ubaldo Albarracín Sánchez. Él ha sido rector de la Universidad Mayor de San Andrés, recién ha dejado el cargo, ha estado 2 periodos seguidos allí. Es un hombre que sabe dejar lugares de poder, ha sido también defensor del pueblo en una etapa muy difícil, desde el 2003 al 2008, todo el tema de Pando, el tema de Porvenir, le tocó cuando él era defensor del pueblo, y ahora está en CONADE. Quiero empezar esta barricada manifestando mi solidaridad, el dolor que hemos sentido cuando su casa ha sido incendiada por completo. No se podía salvar absolutamente nada, justamente en los días de mayor pánico, de mayor terror, que se ha, digamos, con la que se ha insuflado a la sociedad boliviana, y nos ha dolido mucho ese evento, Waldo. No te lo he podido decir personalmente, pero lo he escrito en varios artículos que me ha tocado a mí cubrir. Primero, ¿cómo estás? Tranquilo, siempre con ganas de seguir peleando. Yo creo que los peripecias que uno pasa, yo siempre le llamo gafes del oficio, y podemos caernos un día, 2 días, pero mientras existan un conjunto de tareas que cumplir y tantas injusticias contra que luchar, uno tiene la obligación de estar bien. O sea, alguien dijo, el pesimismo es un derecho, pero el optimismo es una obligación. En esa lógica hay que seguir actuando. Waldo, ¿en qué situación está la investigación de los responsables o las responsables del incendio de tu casa? Camina muy lento, como toda la justicia boliviana. De cerca de 400, 500 personas que fueron a mi casa, hay un solo detenido, y ni siquiera por eficiencia policial, sino porque esa persona hizo caer su cédula de identidad al momento de participar de los hechos delictivos, y obviamente eso lo incriminaba directamente. ¿Hay una investigación abierta? Hay una investigación abierta. ¿Cuántos investigadores tienes? Tengo un investigador, hay un fiscal también asignado al caso, pero es bien complejo, es difícil, es un viacrucis, ¿no? No veo voluntad política en las instancias precisamente políticas, que en otros casos han promovido detenciones inmediatas. Bueno, pero en todo caso yo sé que esto solo va a depender de la voluntad que yo ponga, mi familia, y lo que sí te quiero decir es que no me impulsa ningún afán de venganza. No, está claro. Pero sí de justicia. No, pero obvio, es decir, no te pueden venir a quemar tu casa. Nosotras estuvimos en guardia en esas mismas noches, aquí en la Virgen de los Deseos, con nuestros extinguidores de incendios, porque imagínense si a nosotros nos llegaban a quemar esto, ¿cuándo te recuperas? Claro, es muy claro. duro. Hay un impacto digamos, patrimonial en cuanto a que esto es el esfuerzo, pero también un impacto psicológico. Waldo, sin embargo, la casa de Carlos Mesa fue resguardada por policías, la casa del alcalde Luis Revilla fue resguardada por policías, hubo un despliegue policial impresionante para resguardar el Tribunal Supremo Electoral, porque nosotras somos aledañas al Tribunal Supremo Electoral y lo vimos. Personalmente creo que la quema de tu casa, el estado en el cual están las investigaciones, siendo que tenemos un ministro de gobierno que sale 10 veces al día en los medios, persecutorio, prácticamente una fotocopia del ministro de gobierno de García Mesa, muestra pues
que probablemente no hayan sido los del MAS los que hayan quemado tu casa. ¿Por qué tú has hecho esas aseveraciones? Porque de toda la información que tengo, podríamos llamarle fidedigna, por ejemplo, hay personas que, si bien físicamente no estuvieron, pero ellos ya habían planificado eso, el caso de Jesús Vera, por ejemplo, y otros dirigentes. Yo sé que Evo siempre me la ha tenido jurada, es una persona muy vengativa, pero ahora ahí es donde concuerdo contigo. Se supone que todos deberíamos recibir la misma protección sin discriminación. El problema es que mi persona siempre ha sido vista como enemiga del Estado. Me refiero de la autoridad pública, de los políticos, en diferentes gestiones de gobierno. Y entonces, así como el Goni alguna vez con Sánchez Beristain me hizo secuestrar, el Evo me ha tratado de hacer matar exactamente el 21 de octubre, el lunes, cuando una persona vino con un fierro y me plantó la cabeza. Pero Waldo, querido, a ver, realmente no haremos una confusión. Son momentos muy difíciles para el país y se necesita un poco de claridad. O sea, un poco de claridad. Te propongo que pasemos, a pesar de toda la solidaridad y el cariño, volquemos la página del tema de tu casa. Básicamente yo creo que Bolivia no ha logrado hasta ahora, estamos a mediados de enero, una clarificación de qué realmente ha sucedido en el país. Bueno. ¿Qué realmente ha sucedido en este país? Waldo, ¿qué es lo que, así en pocas palabras, en síntesis, qué dirías tú que ha sucedido en este país? Primero que yo no he aceptado la tesis del golpe de Estado, y no porque los que están gobernando tengan una vocación golpista, sino fundamentalmente... ¿Tienen vocación golpista? No he meditado mucho sobre si tienen o no tienen. A lo que me refiero. Pero dudas, o sea, podrían tener vocación golpista. No tengo por qué, ¿cómo se dice? Meter las manos al fuego por ellos, ¿no? A lo que yo me voy es que quien fue el causante de este vacío de poder fue el propio Evo Morales, ¿me entiendes? Porque él, la historia la conoces, él renunció, todo ese aspecto fue público. Él mismo dejó sin efecto las elecciones tras el informe de la OEA. Entonces, y creo que su estrategia era más bien renunciar, dejar el vacío, porque no solo fue él, sino toda su gente, porque él podía haber renunciado y dejarle el mando a otra militancia del MAS, sabiendo que eso era posible, la sucesión constitucional. No lo hicieron, y tengo la impresión de que la idea era generar ese vacío, ese caos, para que Evo vuelva como un héroe, un poco, pero esos cálculos no se dio exactamente como ellos habían planificado. Pero Waldo, yo te voy a pedir una cosa, no sé si me la vas a conceder o no. Yo creo que tú tienes información que la sociedad no tiene y que la sociedad merece tener. Mira, porque tú has estado demasiado cerca de Camacho y demasiado cerca de todos esos señores. Yo te cuestiono eso, te lo he cuestionado siempre. Punto 1. ¿Me puedes explicar cómo es posible que haya sido Tuto Quiroga, un hombre marginal en la política boliviana, un perdedor, el vicepresidente de Banzer, Banzer que intervino en la universidad donde tú eras estudiante, Chango, el que haya activado los permisos para que Evo Morales huya del país? Porque él mismo ha dado ese testimonio. Él tenía llamada directa con los militares, con los de la Fuerza Aérea y con todos. ¿Me puedes explicar eso? No, a ver, por eso te digo, se genera el vacío de poder, porque Evo renuncia, se produce la ascensión de doña Yanine Áñez, era lo que... No exactamente a 100 puntos, pero lo que más se aproximaba a un procedimiento constitucional. No, Waldo, porque tú estás yendo al momento que te conviene. ¿Cuál tendría que ser la opción? Waldo, tú estás yendo al momento que te conviene. Primero, antes de que Evo se vaya,
hay motín policial. Sí. Es un motín policial motivado por las condiciones, porque lo han dicho las esposas de los policías, les han prometido de todo y ha billeteado Camacho a los altos mandos policiales, ¿sí o no? Es que eso a mí no me consta que la billeta. A ver, pero separaremos las Pero, cosas. Waldo, tú conoces a la policía mejor que yo. Pero... Y la policía te respeta a ti porque yo lo he visto con mis ojos. Sí, mamita, Waldo, pero hay un detalle. ¿Por qué se amotina la policía? Ya. Según tú, dame A ver, 3 razones. El hecho de que te diga que no me consta, no quiere decir que yo tenga un buen concepto de ¿Dónde Camacho. estabas tú? Cuando Camacho entró al palacio con la Biblia. yo fuera. No en el palacio, ni fuera del palacio, ni siquiera en la plaza. Yo estaba en la universidad. Entonces, Waldo. ¿por qué nosotros? Porque eso es lo que tú tienes que aprender a diferenciar. ¿Por qué mientras... No quiero aprender a diferenciar. Tú le debes explicaciones a este país, ya, pues, Waldo. entonces lo diré. Y eres un hombre valioso que te apreciamos. Le debes entonces, explicaciones a este país y te he decirlo. invitado para que las des. Muy bien. Por eso, es que no te pregunto, es una forma de expresarme, si tú quieres. Tú has debido advertir que el día que la señora Yanine Áñez sale al palacio, estaba flanqueada por 2 personas, además de otros, ¿no?, que estaban ahí. El señor Pumari y el señor Camacho. Seguramente eso coincide después con una distribución de cuotas de poder, ministerios, todo ello. ¿No es verdad? Tú no vas a ver una sola persona de CONADE en esos... No, pero Waldo, no te vayas allí. Estamos tratando de explicarle al país y de... O sea, es duro para un país no saber lo que ha sucedido en su propio país. ¿Ya? Se ha generado una confusión y yo sé que tú has sido uno de los protagonistas principales. Y además una víctima de esos hechos. Pero además juegan. Entonces, pues con tu... Waldo, juegan con primero, tu, el motín policial, ya. ¿Por qué se ha producido? A ver, ¿cuál es mi lectura? La policía no es la primera vez que se amotina. No, claro. ¿No es cierto? Lo hace en 2003, tú conoces la historia, y acá lo hace. Yo asumo que ha habido un cúmulo de actitudes de descontento de la policía frente al gobierno del MAS, incluso, me lo dijo un policía el otro día, se sentían muy discriminados en relación al trato que le daba a las Fuerzas Armadas. Mira, tienen una especie de plataforma de puntos que alguien les ha prometido. ¿Camacho les ha prometido o tú les has prometido? Yo no he tenido ni siquiera contacto con ellos, así que no tiene sentido eso. ¿Por qué queman los policías la huipala? No, es que estamos tratando de recuperar los hechos. O sea, te lavas las manos sobre el motín policial y sobre las reivindicaciones que tiene ese motín policial, que son 100% de jubilación, trato igualitario a los militares y retorno del CEGIP a sus manos. Sí, eso es muy grave. Así es. Pero eso es muy grave. Eso es parte de su demanda. Es parte de su demanda. Bueno. Ahora, yo no sé pues quién les ha prometido. ¿Y quién les ha pagado? Yo, claro. A mí no me consta, pero yo me atrevo a afirmar aquí que los altos mandos policiales se mueven con plata. Seguramente, pero... Y que Camacho les ha sobornado. Eso es probable, pero ¿qué tiene que ver con nuestra actuación eso? Tiene mucho que ver, porque todo se está legitimando. Sí, vayamos a los militares. Es por eso yo te decía... ¿Por qué se amotinan los militares? Pero déjame aclarar. Es evidente, y lo hicimos de muy buena leche, en algún momento, CONADE coordina no solo con el Comité Pro Santa Cruz, coordina con un conjunto de entidades. En el momento, y por eso hace rato, cuando conversamos con otro tema, te dije, fue la última vez que lo vi al señor Camacho. Vamos a ir a tu relación con Camacho después, pero estamos tratando de recuperar los hechos, Waldo. ¿Por qué se amotina o se insubordina, no sé el término, los militares? ¿Los militares? Sí. Yo no sé si se insubordinan, porque los militares hasta último momento no se animaban ni siquiera a salir a las calles. Si la ciudadanía estaba en absoluta indefensión, porque la policía estaba ahí acuartelada, no sé qué nombre ponerle ahí, ¿no es cierto? No salía, amotinado, lo que tú quieras. Y los militares tampoco. Fue en el momento en que las huestes del MAS hicieron lo que les dio la gana. No se puede hablar de las huestes del MAS, o ¿de quiénes? Basta de usar esos términos, términos, huestes. ¿Qué quieres que diga? A ver, ¿qué utilizarías tú? Pues se desató la violencia en muchos sentidos. La gente reaccionó contra la policía, ¿no? La gente reaccionó contra la policía
de diferentes maneras y fundado en un legítimo derecho de defenderse contra la represión policial. No se puede decir huestes del MAS, porque no tienes tampoco la prueba de que sean huestes del MAS. Escúchame. No, es que Waldo, por favor, te pido que no uses la palabra huestes del MAS. Lo que tú quieres, pero escúchame, a mi casa se han entrado masistas y delincuentes contratados por Evo Morales, y eso tú no me puedes decir que estoy fallando. Yo creo que quemar tu casa le beneficiaba más a la derecha que al MAS. No sé, pues, pero escúchame. Yo sí sé, hasta y a ahora mí no me parece indignante. Hasta ahora no tengo una sola información que me lleve a ese lado. Pero ese gobierno con el que tú has promocionado es el gobierno que no está investigando lo que ha sucedido con tu casa. Pero esa retardación de justicia es un problema estructural en este país. No pero, solamente... bueno, si a ti te parece normal, ¿por qué se han movido con un montón de delitos, pues, han protegido un montón de casas, pero resulta que la tuya no? Porque fui discriminado. Por tus propios aliados. Yo no sé si son mis aliados. ¿Sabes qué? Una alianza es cuando uno hace un pacto político. Bueno, volveremos a lo que ha pasado en el país. Entonces, antes que Evo se vaya, se insubordinaron los militares, aunque no salieron a las calles, se insubordinaron, porque no salieron en defensa de Evo, por ejemplo. No hubo enfrentamiento militares-policías. Al mismo tiempo, el comandante Calimán le pone la banda presidencial a Yanine Áñez. Esa es la prueba más clara de que esto no es constitucional. ¿A quién tendría que haberle puesto? El comandante no tiene nada que hacer ahí. La solución era convocar a todo el Congreso. La solución era convocar a todo el Congreso, como se hizo el 2003. El 2003 se convocó a todo el Congreso, se leyó la renuncia de Sánchez de Lozada y el Congreso posesionó a Carlos Mesa. Ese momento Carlos Mesa se convirtió en un presidente legítimo transitorio. Claro. Ahora, tú estabas ahí. Se podía decir, bueno, señores policías, militares, señores camachos y todos los demás, se requiere una sucesión congresal. Se convoca al Congreso. Eso era democracia, Waldo. Eso era democracia. En vez, los militares lo invitan a renunciar a Evo Morales y le ponen su banda presidencial a Yanine. ¿Tú crees que no han cobrado por eso? No sé, pues, pero no descarto. ¿Tú estabas ahí? No, pues, ¿por qué tengo que estar? Es que lo que pasa es que tú estás incurriendo en un error. Metes en una sola bolsa a todos. Y eso no es bueno. No, te estoy preguntando, hermano. Estoy preguntando además como hermano, porque yo te quiero, te aprecio y sé que has hecho muchas cosas como para que ahora las tarres todas las has hecho. Está bien. Pero es que hay un detalle aquí. Nosotros reconocemos, y digo nosotros porque fue una actitud colectiva, que en determinado momento, de muy buena fe, hicimos acciones conjuntas con un conjunto de entidades y entre ellas el Comité Cívico. En el momento en que nos percatamos que había algo más que una lucha sana por la democracia, marcamos distancia, lo dijimos públicamente y ahí quedó. Por eso es que, lo que tú hace rato no me dejabas hablar, es que cuando se produce la salida al balcón de doña Yanine, flanqueada ella por algunos cívicos, Potosí y Santa Cruz concretamente, eso claro deriva en distribución de peras, en fin, en eso ya no estábamos nosotros, porque no nos corresponde. Nuestra actividad sigue en defensa de los derechos humanos, si no nos verías candidateando. Vamos a ver, no, Waldo, vamos a ir a recuperar absolutamente todos los hechos en el orden. Yanine Áñez debió ser posesionada por el Congreso. ¿Qué piensas tú de eso? Eso era lo ideal, pero hay un detalle, tú no estás contando con la mala leche del MAS. ¿Y por qué te digo mala leche? Primero porque el señor Evo Morales no renuncia solo, porque hubiese sido lo ideal. Vamos a partir del criterio ¿Y entonces por qué aparece Eva Copa? ¿Por qué Eva Copa logra convocar al Congreso y por qué logra posesionarse como presidenta? Pero eso es después. Eso es después. Con lo cual, pero ella demuestra que por lo tanto esa vía existía y era factible. Sí, pero esa es una opción posterior, María, porque lo que pasó es, lo ideal hubiese sido lo que tú has dicho, que el presidente del Congreso, si el señor Álvaro García no hubiese denunciado con Evo Morales,
A él le correspondía en la sucesión constitucional, tú lo sabes, ¿no es cierto? Él convocar a Congreso, que se lea la carta del señor Evo Morales, eso era lo ideal. Y por ahí él, por lealtad a Evo, vamos a partir de eso, ¿a quién le correspondía convocar al Congreso? A la señora Salvatierra, ¿no es cierto? La presidenta del Senado. Y si no era ella, lo correspondía al presidente de diputados, se me olvidó el apellido ahorita. Bueno, ninguno de estos señores muestra presencia en ese tiempo, lo que hacen es asilarse, renunciar junto con Evo y dejan un vacío de poder, María. Esa es la parte que tú no la estás tomando en cuenta. Yo creo que la señora Yanine Áñez es casi una presidenta circunstancial. ¿Ah? Pero no está actuando como tal. Ahora, Waldo, Eva Copa, digamos, aceptando lo que tú dices, pero yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Porque se podía llamar congresista por congresista, decirle Chunquitú y Palomitay, te vamos a garantizar que vengas, sí, pero que entres y que salgas. Eso es cuando hay buena leche. No, pues. no, Waldo, es que no es un problema de buena leche, es un problema de historia, es un problema de respeto, es un problema de país. Nos estamos jugando el país. Ustedes le han entregado una carta blanca a una señora que ha cobrado. Yo quiero decir aquí públicamente, Yanine Áñez, que juega a ser la valiente, ha dicho, señores, esto cuesta mucha plata porque es arriesgar la vida. Me pagan para que yo sea la pantalla de esto. Tú dices, no sé. No me consta, es que es tan fácil. No, a mí tampoco me consta, pero yo lo sé. Porque es grave lo que está pasando. Se le ha entregado la carta en la carta blanca a Tuto Quiroga. Waldo. Este es el gobierno. ¿Quién está gobernando Bolivia, según tú? Formalmente, Yanine Áñez. Ya, y extraformalmente. Un grupo de políticos entre los que puede estar este señor Tuto Quiroga. ¿Y quién más? Su gente, los que han sacado un porcentaje bien bajo en las elecciones y que han resultado premiados con esto. ¿Y esto es un gobierno democrático? No, es un gobierno de ¿Y por transición. qué este gobierno tiene más legitimidad que los masistas que tenían 2 tercios? ¿Por qué va a tener más legitimidad? No tiene. Nadie. Pero es lo que tú estás diciendo. No, lo que te estoy diciendo es, los 2 tercios del MAS, ¿no es cierto? No eran para hacer lo que les da la gana. Y tú has criticado varias veces eso. Pero por eso, Waldo. Los 2 tercios Pero del Eva MAS, Copa te está mostrando otra presencia. Miren, la señora Eva Copa, en mi opinión, ha tenido algunas actitudes acertadas. Ha generado ciertos espacios. Eva Copa es fabulosa. Entonces, está bien. Entonces, Eva Copa es fabulosa, es la compañera alteña, es la compañera esforzada, es la compañera silenciada, es la compañera valiente. Ya, pero era una clandestinizada dentro del propio MAS. Exactamente, pero ella no lo oculta eso. Pero si no se daba esta circunstancia, Eva Copa hubiese seguido siendo una persona ignorada. Sepultada. Waldo, ¿cómo es posible que tú, ex defensor del pueblo, pero no porque te hayan dado ese título, tú has sido defensor de los derechos humanos toda tu vida? Eres un hombre que los podría recitar dormido. ¿Cómo es posible que tú pidas el cierre del Congreso para darle más carta blanca a Tuto Quiroga? ¿Me puedes explicar eso? Ya, puedo explicarte. Y te agradezco la pregunta. Lo que hemos hecho nosotros es ver la Constitución y ahí señala expresamente que el mandato de diputados y senadores es de 5 años. Y exactamente el mandato de estas personas, independientemente de quiénes sean, acá no distingo masistas, no masistas, todos, ¿no? Se cumple, creo que el 22 de febrero. El mandato, en ese razonamiento, el mandato de Evo Morales se cumplía el 22 de enero. Sí, pero pues nadie lo ha votado a Evo Morales. Claro que lo han votado. Está bien, o sea, Evo Morales no es ninguna víctima, pero bueno. Pero en ese mismo espíritu, el mandato de Yanine Áñez, que es con el que está ahí, se cumple el 22 ahí de enero. Permíteme disentir. ¿Me permites? Dale. 30 segundos. Alguna gente también me dijo lo que tú estás planteando. ¿Cuál es el razonamiento que tengo sobre ello? El momento en que Yanine Áñez, con todos los cuestionamientos que tú haces, que los respeto, se convierte en presidenta, deja de ser senadora, porque no puede estar montada en 2 caballos. Y entonces, a título de señora bonita del Beni, de señorita Beni, la estamos poniendo de presidenta. Es que no es un problema de que sea bonita o otra cosa. Lo que estoy diciendo es Pero ¿cuál es el título
en el cual se asienta su autoridad. ¿En qué senadora? La sucesión constitucional, María. Bueno, pero por lo tanto, la sucesión constitucional como senadora que formaba parte como suplente de la directiva, porque no era la quinta rueda del carro. Janine Áñez no era María, ni la tuerca del carro. Acordate, a ver, en la anterior constitución... No era ni la tuerca del carro. Mamita, pero ese no es el problema, María. Escúchame, el día que don Eduardo Rodríguez Belcé, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia, se convierte en presidente de la República de Bolivia, ya deja de ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Bueno, pero Waldo, es exactamente lo mismo. Siguiente, ¿cómo puedes, sabiendo que el gobierno de Janine Áñez es Alibaba y los 40 ladrones, que están ejecutivos de Amazonas manejando BOA, que están gerentes de Camacho manejando empresas, es lo que tienes que es un gobierno de ladrones y es un gobierno de persecutores y violadores de los derechos humanos, y quieres que ese gobierno funcione sin Congreso. No, pero eso es un ratito. Entonces... Explícamelo, Waldo. Es que no me dejo terminar. La única alternativa ahora porque es un problema en cadena, María. Porque resulta que te estás olvidando de otros estamentos. Resulta que en marzo de este año, tenían que darse las elecciones subnacionales, que obviamente ya no se van a dar. Y en junio se posesionaba a las autoridades subnacionales. Te hablo de alcaldes, gobernadores, etc. Y sus instancias legislativas. Ya no va a haber eso. Entonces, si con mi propio argumento, mira, te va a parecer que me estoy contradiciendo, si con mi propio argumento los dejamos sin mandato a todos ellos, ¿me entiendes?, se produce tal caos en Bolivia, tal caos, que no va a haber ni alcaldes, nada. Es por eso que tengo entendido que se ha hecho una consulta al Tribunal Constitucional. Eva Copa, nuevamente, esa joven de 32 años salteña, ha consensuado una ley para la prórroga de todas las autoridades del país. Aquí lo que yo te estoy cuestionando, Waldo, es porque yo te he escuchado y he dicho, no lo puedo creer. No, yo te he escuchado, ¿que se cierre el Congreso? No, es que no he dicho que se cierre, me estás haciendo decir algo que exactamente no dije, y lo asumo mirándote de frente, lo dije, pero acto seguido dijimos que así como se cumple el mandato de ellos, hay este otro problema, de modo que el Tribunal Constitucional tiene que allanar la consulta en global, ¿me entiende? Y si dice ese tribunal que por un interés mayor, superlativo, deberá ampliarse, tenemos que respetar esa decisión. Por supuesto que tenemos que respetar, pero aquí estamos para hablar. Tenemos que respetar. Pero Waldo Albarracín, hoy, incluso entrando, te ha interceptado un medio de comunicación, tienes un espacio de palabra que te lo has ganado siempre. Sí, nadie va a decir que no. Ahora algo que ¿Por qué diablos? Ahora algo que ¿Tú quieres reconozco, que se cierre el Congreso? ¿Estás loco, Waldo? ¿Qué pasó? Si de algo tengo que autocriticarme, porque no tengo ningún problema en eso, es de no haber sido claro en mi posición. De repente eso ha generado un malentendido. Es evidente que dije que hay estos plazos perentorios que te da la Constitución, pero también lo dije en la otra parte, y yo los reconozco en este momento así, mirándote, porque si incluso tuviera en algún momento que aclarar más allá por lo que estamos conversando, hay que hacerlo porque es un problema más grande ahorita, es mucho más grande, porque te imaginas que nos quedemos sin alcaldes, sin consejos, finalmente sin Congreso, etc. Yo lo asumo. De repente en mi inicial declaración he sido demasiado constitucionalista, legalista, pero no he sopesado este problema más grande. Ahora, Waldo querido, lamentablemente a nosotras se nos acabó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos a través de Verónica Sánchez, a quien reconocemos y valoramos muchísimo. Elaboraba una vez al año un informe de derechos humanos del año, y nosotros lo publicábamos tipo panfletito y lo vendíamos en las alacitas. Los muertos de Evo Morales, que los hay,
El del año pasado principalmente Jonathan Quispe, pero también muertos en la Asunta, muertos de los cooperativistas mineros. Esos 3 escenarios de muerte ha habido el año pasado de parte del gobierno de Evo Morales, muertes por las cuales el ex ministro Carlos Romero debería ser citado a declarar por esas muertes. Waldo, ¿por qué la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y el CONADE y tú no dicen nada de las personas asesinadas en Sencata y en Sacaba? A ver, no es que no hemos dicho nada. Es probable que no hayamos sido muy explícitos, pero personalmente recuerdo que he dicho en reiteradas oportunidades que no hay muerte buena ni muerte mala, para no empezar a discriminar dependiendo quién sea el autor o por presunto autor de esa muerte. Pero se ha dicho con claridad que todos estos casos, no solo pues Sencata y Sacaba que mencionas, en general, porque han habido muertos. ¿Cuáles son los eventos que quieres mencionar? Sacaba, Sencata, ¿qué más? Sacaba, Sencata, ¿son los únicos muertos? No, hay 2 que además ya hay preso, ya hay todo. Mira, en Santa Cruz, del tiempo de Montero, todo eso, ¿no? Sí. Pero por ejemplo te pongo un caso emblemático, don Julio Llanos, víctima de las dictaduras, años y años frente al Ministerio de Justicia. Sí, lo tengo presente. Ahí, si bien específicamente con nombre y apellido no hay, pero quienes eran, no te gusta la palabra, la voy a cambiar. Los grupos afines al MAS han venido, lo han golpeado despiadadamente. Los izquierdistas, entre comillas, y después se nos ha muerto el compañero. Bueno, lo que yo quiero que me digas es, ¿cuáles son las gestiones que el CONADE, o tú, o la Asamblea Permanente de Derechos Humanos está haciendo por las personas asesinadas en Sencata, Colomi, Sacaba, el compañero en el Prado que fue golpeado y la muerte fue consecuencia de esa golpiza? Así es. Efectivamente. Ya. Y otras violaciones, porque lo que ha pasado con tu casa también es violación a los derechos humanos. No es solamente un problema de propiedad privada. Y el caso de Casimira Lema también. De acuerdo. Entonces, eso lo hemos reclamado. Ahora, ¿qué están haciendo? Concreto, ¿no? ¿Qué están haciendo? 1, 2, 3. Hemos presentado una nota al Ministerio Público, no nota periodística, ¿me entiendes? Formal al Ministerio Público, exigiendo la investigación de todos estos casos expresamente. Pero, como te digo, el desenlace es el mismo. Tanto el Ministerio Público como la policía actúan discrecionalmente o en función de la instancia política. Como estábamos antes. Así es. Solo que ahora en función de otros actores. De todas maneras, yo asumo, porque la idea no es asumir una actitud pilatuna, ¿no? Sino que, de todas maneras, tu reflexión yo la asumo como una crítica y lo que nos está mostrando que probablemente no hemos sido tan contundentes y lo acepto y me comprometo a subsanar. Vayamos a esto. Acabo de leer para mi público la ley de garantías que ha sido tratada en el Senado, la está impulsando Evacopa, va a ser aprobada seguramente por diputados. Evacopa ha lanzado con mucha fuerza diciendo, no la promulga Yanine Áñez, la voy a promulgar yo. ¿Cuáles son tus objeciones contra esa ley? Ya. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí. He leído artículo por artículo. Yo también, porque es cortita. Pues ¿sabes qué pienso? Que esta es una ley promovida por gente del MAS en función del reclamo que le ha hecho su base, que le está diciendo, no están haciendo nada, están en el Parlamento, no dictan y nos están reprimiendo, etcétera. ¿Me entiendes? Es, en otras palabras, una forma de satisfacer el reclamo de su gente. Pero, en términos efectivos, esa ley, no te puedo decir que es inofensiva, pero de todas maneras no va a ser como piensa la base masista. ¿Estás en contra o a favor de esa ley? Yo, indiferente. Pero Waldo, mira, el punto más importante para mí, para mí que tiene esa ley, es la siguiente: pararle el coche a Yanine Áñez. ¿Por qué? Porque Yanine Áñez ha lanzado un decreto unilateral diciendo, les pago 50,000 bolivianos, como si la vida valiera eso, y firman, al tiempo de recibir ese dinero,
firman que no van a presentar cargos ni a instancia nacional ni a instancia internacional. Si se han matado entre ellos, y son las huestes masistas que han matado gente, Yanine Áñez no debería tener ni miedo, ni debería figurar eso. No, correcto. En vez, esta ley de Eva Copa, lo que dice es, ustedes pagan el resarcimiento, atienden a los heridos y las heridas, sin chantaje estatal, sin chantaje gubernamental. ¿Qué tienes en contra de eso? No. Porque por mañana eso te digo, pueden matar a ti, Waldo, por si acaso. ¿Sabes por qué a mí no me preocupa? Te voy a poner mi caso. Con esa ley, suponiendo que hubiera eficiencia en la fiscalía y en la policía, ninguno de los que se han entrado a mi casa va a poder acogerse a esa ley. ¿Me entiendes? No, claro, porque ha cometido un delito. Exacto, a eso quiero llegar. Por lo tanto, no hay por qué estar en contra de esa ley. No, por eso. Es una ley que beneficia a las personas de Sacaba y de Sencata, y a mí me consta que tienen problemas para resolver la atención médica de los heridos y las heridas. Por eso, mira, mi opinión es que más que un efecto jurídico de esa ley tiene una motivación política. Claro. ¿Ya? Legítima. Y ahí va a ser. Entonces, yo he conversado con mucha gente que me dice, hay que moverse contra la ley. Mira, le dije, es una ley que si se la mira por donde quieren mirar, o sea, como si fuera un engendro, ¿no? No va a surtir un efecto de esa naturaleza. En los hechos no es una ley de impunidad como se la quiere ver. Para nada, para nada. Entonces, por eso te digo, para mí es simplemente una norma que ha sido definida en las instancias políticas del MAS para evitar que su gente le siga cuestionando, porque hay evidentemente dentro de las propias bases masistas ha habido mucho cuestionamiento a sus instancias Yo creo que es una ley que políticas. responde al hecho de que Eva Copa es salteña y la gente de Sencata ha solicitado ante la presidenta del Senado alteña que impulse. Ahora no te olvides algo, ¿no? Que esta ley no es tan unilateral como se la ve, sino que ha sido de alguna manera consensuada, incluso con alguna gente de la iglesia. En fin. Yo Entonces, quisiera preguntarte esto, Waldo. ¿Cuál sería tu opinión si Yanine Áñez se niega a promulgar esta ley? sí, bueno, hay un procedimiento jurídico que no es ninguna novedad. Yanine Áñez tiene dos opciones. Una, consultar al Tribunal Constitucional, ¿no? Y otra, no promulgar, pero si no promulga, la misma Constitución prevé un plazo de 10 días. Si no lo hace, por procedimiento. Claro, pero digamos, si Yanine Áñez se niega a promulgar esta ley, para mí ratifica su carácter fascista, su carácter persecutorio y violatorio de los derechos humanos. Es que hay diferentes... Yanine Áñez quiere entregar el dinero a las personas asesinadas y que firmen el derecho de matar del Estado y de su gobierno. Es que tienes que ver que hay una cantidad importante de gente que tiene otra percepción sobre esta ley y que cree que esta ley tiene el objetivo de dar impunidad a quienes han generado... Sí, pero esa es una desinformación que se está generando deliberadamente. Sí, por eso he leído yo la ley para la gente. Escúchame, la desinformación va de ambos lados, porque tampoco que la gente del MAS está aquí desprotegida. Aquí el único que tiene derecho de informar es el gobierno. A ver, ha vuelto a copar absolutamente todos los medios de comunicación. ¿Quién tiene capacidad? Los opinadores públicos. ¿Quién tiene capacidad para armar personas en este país? Irregularmente, que no sea el MAS. Bueno, mira, yo creo que Camacho ha demostrado ser un movimiento paramilitar. Y te lo digo, ahora quiero entrar a eso último, vamos a habilitar, hay gente que está llamando que quiere intervenir al 241-3764, pero solamente si están en onda, porque si van a venir a preguntar sobre los carnavales tampoco tiene mucho sentido. Estamos con Waldo Albarracín, una persona a quien apreciamos inmensamente y con quien discrepamos también con mucho respeto. Waldo, entraremos al capítulo Camacho. ¿Ya? No sé ni por dónde empezar. No puedo creer que Métele haya sido nomás. tu aliado. No, pero no porque tenga miedo. Es que mi indignación es tan grande que no sé por dónde empezar. No puedo creer que haya sido aliado de un fascista con huestes paramilitares
de un hombre negador de derechos humanos. Mira, Tania Vega está en el teléfono, le daremos paso a la compañera y después entramos. Tania, buenos días, gracias por comunicarte con nosotras. ¿Desde dónde nos estás llamando? De La Paz, de la zona de Sopocachi. Adelante con tu cuestionamiento, pregunta a don Waldo Albarracín. Muchísimas gracias, María. Bueno, hace un momento escuché en la entrevista que don Waldo hablaba de un consenso que se habría dado para la promulgación del decreto de Yanine Áñez, indicando que ese consenso habría sido con la Iglesia, ¿no? Y bueno, al final pasaron otra cosa, pero me parece importante preguntarle qué opinión tiene él y de la participación de la Iglesia en el Estado y de todo lo que ha sucedido a partir de estas creencias e ideologías religiosas. Muchísimas gracias. Concreta. Sí, porque yo valoro en diferentes circunstancias la Iglesia ha intervenido ayudando a resolver problemas a través de la mediación. Y entonces hemos sido testigos, de acuerdo con doña Ana María Romero, que en paz descanse, mi persona, y la Iglesia en diversas coyunturas hemos ayudado a usar fusiles de sangre en este país, y si ahora se está dando, no tenemos por qué pensar que está mal. Lo que sí hay que decirlo es que durante el gobierno del MAS hubo un desprecio absoluto por las entidades mediadoras. Bueno, yo discrepo, yo creo que la Iglesia Católica tiene que irse a los templos, pero es verdad lo que dice Waldo. Está María Álvarez al teléfono, rápidamente, no nos ha dado margen. María, gracias por comunicarte con nosotras. ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde Chasquipampa. Adelante con tu pregunta o cuestionamiento. Mire, primero, para empezar, yo soy una abuela que ha tenido que luchar contra las famosas pititas que no me dejaban el libre tránsito. O sea, no me vengan con el cuento de que fue una marcha pacífica. No, señor. Fue un enfrentamiento que tuvieron con los sectores más deprimidos que vivimos aquí en Chasquipampa. Y la otra, no pregunta, sino el razonamiento que me hago, es que lastimosamente la imagen que da don Waldo Albarracín es que como don Camacho está acostumbrado a comprar personas, conciencias y todo, no quiero pensar que él también recibió una cantidad igual que Pumari para poder hacer una defensa a ultranza de este régimen. Eso es todo. Gracias, María. Tu comentario, Waldo. Le agradezco a la compañera sus criterios. Quiero, para salvar cualquier susceptibilidad de ella, que yo no soy aliado del señor Camacho. En determinado momento, junto con otras instituciones, hemos hecho causa común para la defensa de la democracia, pero en el momento en que estos dos individuos mostraron su verdadera afición por el poder y no por la democracia, les hemos puesto el freno, y públicamente lo he hecho. Yo les he dicho que se abstengan de ser incluso candidatos. Así que ¿por qué ese día no me dejaste entregar la carta? Donde yo le decía a sí, Camacho que es un fascista, que es responsable de la quema de la chiquitanía, y que además... Sí, pero no me digas que no te he dejado, no María. me has dejado, tú has servido de pantalla para que Camacho huya del hotel. Pero déjame contarte, porque ya no me has dejado contar la historia. Yo he salido, porque si yo te hubiese visto y no hubiese querido apoyarte, no me hubiese hecho ver contigo. He salido. Pero tú le has servido de pantalla, ratito, porque tú seguramente le has dicho a Camacho, la María es mi amiga. Déjame contar un ratito. Ya mira, no... está Julio César Sánchez, le escucharemos a Julio y luego quiero que me digas por qué no me has dejado entregar la carta. Está Julio César Sánchez. Julio César, ¿de dónde nos está llamando? Buenos días, de La Paz. ¿De qué lugar? Desde la ciudad de Munaipata. Adelante con tu pregunta, cuestionamiento, comentario. Me parece interesante la ley de garantías porque hablar ya por redes sociales es muy peligroso. Ya te acusan de sedición y terrorismo por cualquier comentario. No sabes si es del gobierno o una persona inadaptada. Aparte de eso, que Waldo Albarracín es un abogado que debería proteger a las personas mediante el derecho. Eso sería mi comentario. Gracias. Gracias, Julio. Tu comentario, Waldo, y la respuesta. ¿Por qué no me has dejado Primero entregar? Que estoy de acuerdo con el compañero Julio Álvarez, creo, ¿no? Y asumo con humildad sus críticas. Y además estoy dispuesto a conversar con él en cualquier momento para que sepa exactamente en qué ando, y yo no tengo nada que ver con el gobierno. Pero bueno, vamos a dejar, antes de pasar ninguna llamada, quiero que Waldo me cuente por qué no me dejó en el Hotel Casa Grande, cuando todavía
Camacho no había hecho las tropelías que ha hecho, entregarle la carta donde se denunciaba su carácter fascista. Waldo. Primero, tienes que corregir tu pregunta porque tú estás diciendo por qué no te dejé. No es que nunca no te dejé. Cuando yo te vi ahí, yo estaba adentro y te vi afuera, ¿no? Y tú ya mencionabas a voz alta que querías entregar una carta. Yo salí voluntariamente, ¿no? Recuerdo, y la gente incluso no nos dejaba, en fin, hablar, etcétera. Yo te dije, déjame hablar con Camacho para que te reciba. Entré. Ya no lo volví a ver más a Camacho. Hasta que se había ido directo a Villa Fátima, había un cabildo, algo así, ¿no? Había un cabildo en Adecoca donde tú lo has avalado, porque Camacho no podía entrar a Adecoca hasta Villa Fátima sin el aval de... No, es que no es así. No es hermano, así. Sí. A ver, escúchame, por eso yo volví al hotel, hablé con una de sus asistentes y le dije, es una mala señal para Camacho que si él quiere entregarle una carta al presidente, ¿cómo no va a estar dispuesto a recibir una carta de una ciudadana? Dile eso. La señora entró, no salió más, y resulta que ellos se fueron. Entonces Camacho te burló a ti. Sí. Tú te burlaste de mí. No me he burlado de ti. Te has burlado de mi hermano. No tengo rencor. Yo te quiero. Yo soy una mujer. ¿Sabes qué sería? Yo me puedo exponer. Burlarme sería que yo te hubiese mentido. Burlarme sería que yo de repente al verte afuera, para no involucrarme contigo, no me hubiese hecho ver, no sé, e irme con ellos directamente del hotel. Porque mira, me hice pegar, me arrastré por el piso por agarrarte, sí. y te dije textualmente, si ahora es así, Waldo, ¿qué va a hacer después cuando este hombre tenga poder? Yo asumí mi responsabilidad y me comprometí contigo, pero una cosa, escúchame María, una cosa es que tú quieras hacer algo y que no lo puedas hacer por otro tipo de porque tú le has servido, ¿cómo se llama? De distracción de pantalla, para que él sepa, porque yo me hubiera ido al garaje a echar en el piso para que me pasen encima sin entregar la carta. Yo ni sabía. Tú me has distraído a mí para que Camacho se vaya al me voy a sacar los lentes y te voy a mirar así fijo, ¿no? No es verdad. Porque tú sabes, la relación contigo siempre ha sido sincera, honesta, y no es verdad lo que estás diciendo. Es susceptibilidad pero lo que ha sucedido es, mientras yo hablaba contigo, Camacho ha salido escapando. Sí, eso y yo no quería hablar contigo, yo quería hablar con Camacho. Sí, pero yo quería hablar con Camacho. Yo quería enfrentar a Camacho. Que el Camacho te haya huido de ti. Hay una cosa que yo te digo. Yo soy una mujer, aunque nadie lo crea, normal y corriente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo podía ver que Camacho trabajaba con paramilitares, que si yo podía ver que Camacho es un fascista, que si yo podía ver que Camacho es un negador de derechos humanos, que si yo podía ver que Camacho es responsable de la quema de la Chiquitanía, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, golpearon públicamente a nuestras compañeras cuando él convocó a la Asamblea de la Cruceñidad, las manosearon, las pegaron y tuvieron que salir llorando porque son chicas jóvenes, las chicas de Santa Cruz de Mujeres Creando. Si yo podía ver todo eso, ¿por qué no lo podías ver tú? Porque yo no sé, lo que tú estás diciendo ahorita... pero el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, del Comité Cívico Pro Santa Cruz es Fegasa Cruz, la Federación de Ganaderos. La Federación de Ganaderos es quien se va a beneficiar de la quema de la Chiquitanía. Es el proyecto de exportación de carne a la China. Es el proyecto de ampliación de la frontera agrícola. Por favor, Waldo. Sí, pero escúchame, la relación con ellos ha sido exclusivamente, no con las personas, sino con la institución, en función de un tema concreto. Y lo hemos hecho de frente. Y cuando había que romper, hemos roto. Yo creo que más has perdido que ganado. No creo. ¿Qué has ganado aliándote con Camacho? No, es que yo no me pongo a sumar cuánto he ganado, cuánto he perdido. Uno hace lo que tu conciencia te dicta. Es una locura tu alianza. Ahora sí volvemos a abrir las llamadas, 241-3764. Esta no es una barricada fácil para mí, porque Waldo yo no tengo tantos amigos, o tal vez los tengo, pero Waldo es una persona a quien yo respeto mucho. Se han caído muchas estructuras estas semanas, estos meses en la sociedad boliviana. Waldo, mientras la gente vuelve a retomar el entusiasmo por llamarte,
¿Qué ha sucedido en Bolivia? A ver, ¿cómo lo sintetizarías? ¿Por qué no nos estás dando la información de bambalinas que tú la tienes? No, es que tú estás partiendo de un criterio de que yo estoy completamente interiorizado de todo. Y no es así. Tú sabes cosas que nosotros no sabemos. Y nos deberías decir. Está Dalet Bernal al teléfono. Dalet, ¿de dónde nos estás llamando? Estoy llamando de la zona de Miraflores, La Paz. Adelante con tu pregunta, comentario, interpelación. Bueno, por internet se ha estado corriendo mucha información, ¿no? Y una de esas era de que antes de que se queme la casa de Waldo Albarracín, él había asegurado en una... Se ha cortado el teléfono. Pero les responderé porque ya sé a qué se Sí, refiere. ha venido a insinuar una cosa que es sumamente desagradable, pero adelante, Waldo, Claro, lo siento mucho. Salió una noticia, ni siquiera noticia, en las redes sociales, y eso lo han hecho obviamente los masistas, diciendo de que 48 horas antes de que mi casa se queme, ¿no? O lo vayan a quemar los masistas, yo había asegurado ese inmueble en una aseguradora del señor Camacho para cobrar, disque, una recompensa. Obviamente, que eso es una asquerosa mentira, pero además la propia empresa de seguros se ha encargado de desmentir. Cuando los periodistas me han preguntado, he dicho, ¿saben qué? Vayan ustedes a averiguar, yo no me voy a ocupar por... No, pero además yo sé, compañero, nosotros hemos intentado asegurar nuestra casa, que es la Virgen de los Deseos, es legítima asegurar, y es muy difícil ante eventos Claro. de ese tipo Además que ningún seguro te responda. Y es la verdad es que es muy ofensivo, Pero porque hemos visto el dolor de Waldo Albarracín. Es bueno que lo haya preguntado para que me ¿Saben den la qué? oportunidad de aclarar. Yo le quiero decir al público, no juguemos con el dolor de la gente. No juguemos con el dolor y con el dolor de nadie. Con el dolor de nadie. Le han golpeado, no le debe gustar, ya está simulando. Le han violado, no le creo. Le han quemado su casa, no, él mismo. No, por favor, basta de eso. Por lo menos en este programa queremos respetar el dolor de la gente. Está Angélica Nina al teléfono. Angélica, gracias por comunicarte con nosotras. ¿De dónde nos estás llamando? Y adelante con tu pregunta. Buenos días, le llamo desde San Pedro. Este es para don Waldo. Don Waldo, yo fui su alumna, fui alumna de la universidad, de la UNSA. Usted estaba como rector, yo lo admiraba mucho, pero lastimosamente todo este último acontecimiento que ha pasado y su accionar de usted, totalmente ya se me ha caído toda la admiración que yo tenía hacia usted. Uno, porque usted apoyó a esta persona, Camacho y a Pumarí, que son fascistas, golpistas y encima racistas, ¿ya? Usted ha permitido que este señor Camacho, a través del ministro de Defensa López, pueda coordinar pues la caída de este presidente, que hay que reconocer que ha sido bueno y ha sido el mejor, porque nadie ha durado más de 15 años, nadie ha hecho un bono Juancito Pinto, nadie ha hecho un bono Juana Zurduy, tantas cosas que ha hecho ese gobierno que ha pasado. Y a mí, lastimosamente, usted me ha decepcionado mucho, y yo quería que usted sea nuestro representante como defensor del pueblo nuevamente. Pero ante esas acciones que usted ha cometido, yo me pregunté, ¿usted no ha pensado, don Waldo, liderar en vez de Camacho? Usted debía liderar y ocupar el cargo de Camacho en ese momento, por la paz. ¿Cómo vamos a permitir que una persona de Santa Cruz venga, una persona tan traidora, venga aquí a manejar? Esa es mi pregunta, señora María. Gracias, compañera. Adelante, Waldo. Bueno, primero, una vez más le agradezco las reflexiones a la compañera. Yo no soy ni mensajero de Camacho, ya he mencionado la razón de alguna actuación conjunta que se tuvo, no solo fue con él, sino con una cantidad de instituciones en defensa de la democracia. Obviamente que no puedo asumir la misma actitud que Camacho, porque yo no he hecho algo por ser candidato. Por tanto, es como ponerle precio a tu lucha. Entonces, estoy de acuerdo con todos los cuestionamientos a Camacho y lo asumo. Es más, yo lo he dicho de frente. Pero bueno, por lo demás, de que está decepcionada, en fin, respeto su punto de vista, pero usted que dice haber sido mi alumna, podrá haber percatado que mi actuación nunca ha sido incoherente entre lo que enseño en la clase y lo que hago en la calle. Pero
Igual, compañera, algún momento me va a gustar conversar con usted con un cafecito tal vez y explicarle con más detalle el porqué de mis actitudes, pero igual los respeto. Lo que no estoy de acuerdo es que con que me diga que el señor Evo Morales ha sido el mejor presidente, algo así. Para mí ha sido uno de los presidentes más corruptos, más autoritarios, y probablemente usted no sabe, pero él es un pedófilo consuetudinario, y eso no sé, los masistas lo quieren ocultar. Bueno, esta es la última llamada que vamos a recibir. Vamos a hacer luego una pregunta final a nuestro querido interlocutor. Está Wilmer Machaca al aire. Wilmer, integrante de Hicha, un compañero pues que es parte del equipo de Radio Deseo. Espero que restituyan ya muy pronto su programa. Adelante, ¿de dónde nos estás llamando? Hola María, estoy acá por Sopocachi en un teléfono público y quería participar y quería hacerle una consulta a Waldo, pues. Adelante. Bueno, mi pregunta es concreta, señor Waldo Albarracín. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué acogió a gente de la Unión Juvenil Cruceñista, gente que vino del interior del país como grupos de choque en los predios de la UMSA? Y ya que le recuerdo que el estatuto de la UMSA en su artículo 6 declara que la universidad es popular antiimperialista, a no ser que considere que estos grupos de choque son antiimperialistas. Otro que complementa esta pregunta es por qué mediante el HCU determinó las movilizaciones obligando a la universidad a salir a marchar, como también utilizó esta instancia para poder suspender varias veces las elecciones al rectorado. Esa es mi pregunta. Gracias, Wilmer. Adelante, Waldo. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con el compañero en el sentido de que la UMSA tiene su estatuto. Y en su estatuto señala con claridad que la universidad, además de ser antiimperialista, es democrática, es autónoma y tiene la obligación de salir en defensa de la democracia. Y con Evo Morales, que en mi opinión era una dictadura, tenía la obligación la UNSA de interpelarla. Y de repente ha sido una de las pocas universidades que ha tenido la dignidad y el valor de cuestionar al régimen de Evo Morales. En el tema de los jóvenes, yo lo asumo por la siguiente razón. Cuando llegan las delegaciones de estudiantes de diversas universidades, no se identifican somos de tal grupo, se identifican, vienen los de San Francisco Javier, de San Simón, de Cochabamba, de Gabriel René Moreno, etcétera, ¿me entiende? No te dicen somos de tal grupo, sino de tal universidad, y nosotros no podíamos discriminar. Ahora, parece que entre esas personas, no sé cuántas, una, dos, habría alguna gente que estaba vinculada a la Unión Juvenil, pero nosotros no podíamos decirle a ellos, este es que se vaya, ¿no? Porque la receptividad de la UMSA es muy conocida. ¿Revisaron matrícula universitaria? Claro, todos los que venían... Yo no creo, mira, había una masa de matones fascistas por el Prado y por toda la ciudad. Había una instrucción... Y fueron matones fascistas los que circundaron la Plaza Murillo todos los días. Pero no todos los que estaban en la universidad, ¿no? Los que estaban en la universidad entraban con matrícula y recibían el apoyo, no solo el techo, el alimento, etcétera, ¿no? La Unión Juvenil Cruceñista es una organización legítima y válida para ti. No, pero además yo no sé por qué el compañero se hace lío, porque han sido últimamente aliados firmes del MAS, porque en un momento eran enemigos del MAS, pero después el MAS se los compró a la mayoría. Y los grupos de choque en Santa Cruz eran de la Unión Juvenil, pero ese es otro tema. Es otro tema, porque es lo que Wilmer te ha preguntado y es importante, porque esos grupos de choque que han entrado con el rótulo de estudiantes, han ocupado puntos estratégicos en la ciudad de La Paz. Sí, pero la pregunta es, ¿por qué este mismo grupo de personas, cuando apoyan al MAS, no les dicen nada, y cuando cuestionan a Evo... Estamos hablando de estos eventos, porque nadie no les dice nada, se les ha dicho muchas veces. Pero los masistas no, a lo que yo me refiero era tan pragmático Evo, que cuestionaba gente... No puedes responder una pregunta con eso, porque además Wilmer Machaca es integrante de un grupo de reflexión alteña que no es masista. Pero escúchame, yo no puedo discriminar. Yo no he hecho una lista de estos entran, estos no entran. Nosotros hemos dado la instrucción que todas las delegaciones de universidades, vinieron de Potosí, de Sucre, que piden alojarse en la universidad, les den cabida en el Coliseo Universitario. Si entre esos
han aparecido gente, asumo ¿No la asumes la responsabilidad o la asumes? Yo la asumo, pues, porque no la voy a asumir. ¿Qué significa asumirla? Asumir significa no haber sido tan riguroso en la selección de las personas, que era complicado, pero eso no significa que nosotros los hayamos ido a buscar, los hayamos traído y hayamos congelado políticamente. Bueno, a ver, esta ha sido una barricada, yo les digo que estoy sudando, es peor que un sauna, porque duelen, hay muchas cosas que duelen, nos duele la piel, nos duele el cuerpo. Quiero, Waldo, para terminar, porque ya no vamos, mira cómo hemos abierto las llamadas, mucha gente quiere hablar contigo, eso es importante, eso implica que hay gente que quiere cuestionarte, interpelarte, que quiere. Sí, están sucediendo muchas cosas. Te pido, Waldo, voy a repetir esta última pregunta. Te pido que le des a conocer aquí a la gente eventos que tú conoces, porque has sido protagonista principal, aunque ahora has sido marginado por esos protagonistas principales, que la gente no ha tenido acceso a conocer. ¿Cómo que? No sé. Es que eso es lo que me parece raro. ¿Qué sabes tú que la gente no sabe? Yo no sé yo no sé hasta dónde sabes más tú, hasta dónde o yo, lo que yo. Por ejemplo, ¿qué se habló en la reunión en Casa Grande? Estaban circundados por hombres armados, por favor, Waldo, yo los vi. Los matones, yo cuando fui ese día al Hotel Casa Grande, que me sacaron fotos unos, otros y otros, aunque fue un acto público, yo vi un montón de matones armados. Yo vi entrar un montón de maletas. ¿Con qué tenían esas maletas? Me parecía hasta un teatro, porque te comentaré que cuando llegamos, nos pidieron que dejemos nuestros celulares. Y a mí no me dio la gana. Porque en eso, así como puede ser humilde, también soy medio rebeldito, ¿no? Y me pareció además en vano, porque no se habló nada que no se pueda hablar públicamente, ¿me entiendes? Ahí, en esa reunión, que fue relativamente, no sé si decir corta, pero no fue sustancial. No fue corta, ya. No fue corta. No, es que yo no he escuchado ninguna información que sea relevante en términos, a ver, ¿qué se dijo? Que tenemos que organizarnos, que es probable que vengan que invadan las ciudades. Se habló de que el MAS estaba preparando un cerco, cosas así, en fin, así temas que no son secretos, si tú quieres. Es que yo tengo una forma de actuar. Por eso no me preocupo que me intervenga en mi teléfono. Bueno, pero Waldo, querido, según tú, ¿esa reunión era sediciosa o no? Yo creo que más que sediciosa, fue una reunión, fue un caos, porque cada uno decía lo que quería. Yo incluso le pregunté a Camacho, ¿con qué respaldo tú le estás diciendo que vas a venir a La Paz y le vas a pedir su renuncia? ¿No es cierto? Habló incluso de una carta. Le digo, ¿dónde está la carta? ¿Me entiendes? Nunca me respondió. Bueno, Waldo, yo quiero despedirme de ti diciendo lo siguiente. Te agradezco por haber venido, espero que no sea la última vez. Y te digo que yo vi que la persona que en un cabildo instó a tomar las viviendas de los masistas, con Rolando Villena parado a su lado, como un idiota, porque esa es una convocatoria fascista, sí, como un idiota, el ex defensor del pueblo, que hay que volverle a enseñar lo que son los derechos humanos, fue Fernando Camacho, y eso yo lo vi, porque yo estaba en Santa Cruz mirando el cabildo. El último cabildo de Fernando Camacho, antes de venir a La Paz, es donde él dijo, vamos a anunciar nuevas medidas si Evo Morales no recibe la carta. Y cuando le dijeron cuáles son las nuevas medidas, vamos a pasar a tomar sus casas. Waldo, ese fue un acto fascista que el CONADE avaló y que me parece muy grave, porque había que decirle, señor Fernando Camacho, no. Y en ese mismo cabildo, Fernando Camacho leyó una carta dirigida a las Fuerzas Armadas.
No, yo no sabía, no es que no sabía, me estás haciendo recuerdo. Lamentablemente, yo tenía que asistir a ese cabildo, pero ocurrió el problema de fallecimiento de mi hermana. Pero Rolando Villena aplaudió a nombre del CONADE, se hizo portavoz de esas... Pero es que no tengo información en detalle de ese cabildo, pero de todas maneras no lo acepto, te digo así. Después de ese cabildo, Waldo, llegó Camacho a La Paz, tú te reuniste con él en el hotel ¿Acaso no Casa fue? Grande. No. Después de ese cabildo fue, porque ese fue su último cabildo cruceño antes del derrocamiento de Evo Morales. Y yo ¿no fue después? soy testigo, porque yo sé perfectamente, porque yo hice un seguimiento y mis compañeras de Santa Cruz también. El último cabildo en Santa Cruz, Rolando Villena a la derecha, dijo, estoy llevando la carta, vamos a anunciar nuevas medidas, la toma de las casas de los masistas y la carta a las Fuerzas Armadas. Llega a La Paz y tú te reúnes con... Pero después de eso fue... Con Camacho más de una hora. Otro cabildo en Santa Cruz. Bueno, pero tú te... No, después de ese cabildo, a ver, acordate pues, no. Después de ese cabildo, llega Camacho a La Paz... y se desencadenan las cosas como se han desencadenado. Aunque no es de mucha importancia, pero está claro. Es muy importante. Después de ese cabildo, hubo uno más que él anunció que iba a mostrar unos videos. Eso fue antes, eso fue antes. No fue después. Eso fue antes. Y como Camacho está asesorado por gente de la CIA, la campaña de expectativas y de radicalización del discurso fascista estaba digitada. Si yo lo puedo ver, lo podía ver cualquiera. Waldo, gracias por haber venido. Yo esperaba que nos des algo de la información que el país merece conocer. Que no la tengo, y te lo diría porque no tengo nada que ocultar. En mi vida no tengo. ¿Quién ha resuelto que Áñez sea la sucesora? ¿Quién resolvió? Permíteme contarte. Cuenta eso y cerramos esta barricada. Sí, es importante. El 10 de noviembre renuncia Evo Morales, ¿no es cierto? Marchas por aquí, etcétera. A las 6:30 más o menos me convocan para una reunión a instancias de la Iglesia Católica en la Universidad Católica. Asiste mi persona en representación de CONADE. Estaba el señor Paz por Comunidades Ciudadanas, lo de mesa, ¿no? Ricardo Paz. Estaba el doctor Jerjes Justiniano en representación de los de Camacho. Cívico, o de Camacho. El exministro de la Presidencia y además juicio de los violadores de la manada. Vamos a ver el círculo que decide quién va a ser presidenta. Entonces, Iglesia Católica, que no pincha ni corta, Waldo Albarracín, Jerjes Justiniano, Ricardo Paz. Ya. En esa reunión, además estaba alguna embajada más, creo que la Unión Europea o alguien del Brasil, no me acuerdo. Bueno. Imagínense embajada de Brasil, sí, Bolsonaro. No me dejas contar. No, pero es que es muy grave, Waldo. Pero es que quiero contar porque es la parte que sí no te he contado. Ahí se analizó las diversas probabilidades y se dijo, a exhortación de la Iglesia, que la solución sea lo más aproximado a la Constitución. Y se estaba discutiendo qué alternativas. No había, en realidad, muchas. No había. Si tú analizas, aunque no necesites ser abogada para... Había una sola y democrática, vía Congreso. Había una sola y democrática, Waldo. Sí, pero, y en eso yo sí que soy firme. Había una sola y democrática. No, la que ustedes han elegido es la peor. Ya. Ahí, evidentemente, se vio esa posibilidad. Y se dijo que se iba a consultar a la persona. En eso... yo recuerdo que estaba con mi celular agotado, incomunicado, y se me acerca alguien de la iglesia y me muestra en su celular que estaban ya avisando que iban a ir a mi casa a quemar. Entonces yo dejo la reunión y me voy a ocupar del otro tema, que ya es otra historia, ¿no? Hasta ahí te puedo contar. Evidentemente en esa reunión se intercambiaron criterios sobre esta posibilidad de que la señora Áñez llegara a la presidencia. Carlos Mesa tiene que ver con esto entonces. Bueno, estaba su representante. La Iglesia Católica tiene que ver con esto. Sí. Camacho tiene que ver con esto. Claro, porque estaba su abogado. ¿Tuto Quiroga no estaba? No.
Bueno, muchas gracias por haber venido, Waldo, y no sé, necesitamos suerte, pero no para ti, para todos nosotros y nosotras. Yo creo que más que suerte, asumir la decisión de seguir luchando por paradigmas más grandes, porque hasta ahora lo que se ha conseguido no llena la satisfacción. Porque ustedes han abierto un gobierno fascista, Waldo, y habría que asumir responsabilidades. No sé, lo que yo voy a luchar es que el próximo periodo no sea fascista. Sí, lo que yo te puedo decir, ¿qué más fascista que el MAS? Áñez. Más fascista que el MAS. Áñez. No sé. Más fascista que el MAS, Áñez. ¿Ah? Más fascista que el MAS, Áñez. Más fascista que el MAS, Tuto Quiroga. Más fascista que el MAS, Arturo Murillo. Cuidado que los masistas empiecen a... No me prevengas, Waldo, porque yo en eso soy una mujer, o sea, yo estoy pagando además la factura de haber cuestionado y de seguir cuestionando a Evo Morales. No es la víctima de esto, no es la víctima de esto. Pero quienes estamos pagando vivir en una sociedad fascista somos nosotras. Y las que más vamos a pagar somos las mujeres. Porque a ti como hombre te van a respetar. No. A las que nos van a venir a golpear, a matar, a prohibir la despenalización del aborto, a reírse de los feminicidios y de las violaciones, es a las mujeres. Y Camacho es eso. Las que vamos a pagar esto somos las mujeres, Waldo. Estás ahorita... ¿Y tú crees que los varones estamos eximidos de cualquier atentado a nuestros derechos? Ustedes, es que tú no has visto eso como un problema grave. A mí sin ser mujer me han venido a meter un fiesazo en la cabeza con la intención de matarme. No, mira, en serio te digo, un régimen fascista es un régimen antimujeres, por si acaso. Aunque hayan muchas mujeres fascistas en el CONADE y que lo que quieren es un espacio de poder y las Yanines... ¿Y tú crees que no hay fascistas en el MAS? Hay fascismo en el MAS, claro que hay fascismo en el MAS, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que tenemos que hacer es seguir luchando contra toda mentalidad y actitud fascista. Gracias por haber venido, Waldo. Igualmente, compañera. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido